Gloria a Dios. Oremos a Dios. Señor, te damos gracias. En esta hora, Señor, agradecemos todas tus bondades, todas tus misericordias, aún aquellas, Señor, de las cuales no tenemos conciencia ni conocimiento. Pero muchas gracias, porque hasta aquí nos has ayudado. Pedimos, Señor, una vez más, tu bendición para que podamos, Señor, estudiar, meditar, Señor, reflexionar en tu palabra. Pero rogamos, Señor, que tú, mi Dios, nos la expliques. Pedimos tu permiso y tu bendición y tu respaldo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias a Dios. Pueden saludarse, vamos a aprovechar estos segunditos. Muy bien, hermanitos, gracias a Dios. Muy bien. ¿En dónde está su fe? Es el tema de esta mañana y bueno, ya todos ustedes se dieron cuenta por la lectura que hicimos. San Lucas presenta esta narración en el capítulo 8, al igual que San Mateo, también en el capítulo 8. En San Mateo el Señor les pregunta a los discípulos: ¿por qué temen, hombres de poca fe? En San Lucas les dice dónde está su fe. Así que la fe es importante, amados hermanos, en la concepción del Señor Jesucristo para hacerle frente a las adversidades. Así que la pregunta de hoy es: ¿en dónde está su fe? En San Juan capítulo 16, en su versículo 33, el Señor Jesucristo dice que en la vida tendremos aflicción, pero dice: confíen, lo que Él está diciendo es: confíen en mí. Confíen en lo que yo les digo, confíen en lo que yo les prometo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo, dice, he vencido al mundo. Es decir, he vencido a todas las circunstancias que se pudieran presentar en la vida. Él tiene control de todo. ¿Verdad que así lo decimos? Dios tiene control. El asunto es que esa fe que nosotros
decimos tener en el Señor realmente esté puesta en el Señor, para que podamos gozar entonces, dice el Señor, de la paz. Esto os lo he dicho, dice, para que en mí tengáis paz. Amados hermanos, si algo necesitamos cuando estamos pasando por alguna necesidad, por alguna circunstancia difícil, lo que necesitamos es paz, ¿verdad? Cuando los esposos se pelean y el esposo le dice, bueno, ¿qué es lo que quieres pues? Y la esposa dice, pues lo que quiero es vivir en paz. Paz, paz. Es un hermoso himno. No recuerdo ahorita, es un trío. Dice, paz, paz, piden paz, pero no hay paz. Porque la paz solamente, amados hermanos, la da el Señor Jesús. Y es una verdadera paz, no como el mundo la da. Por eso, si en el mundo tenemos aflicciones, el Señor dice, confíen en mí, confíen en mí. Y cuando el Señor dice, confíen en mí, nos está excluyendo a nosotros también. Dice, no confíen en ustedes. No confíen en sus fuerzas, no confíen en lo que saben, no confíen en lo que pueden, sino confíen en mí, porque yo soy el que ha vencido, el que tiene control de todas las circunstancias que se puedan pasar en la vida. Cuando usted tiene alguna aflicción, algún problema, alguna dificultad en su matrimonio, en su salud, en su economía, en su trabajo, ¿qué hace? ¿Trata de arreglar las cosas por su propia cuenta? ¿O busca la presencia de Dios para que Dios le llene de su paz, le dé claridad en su mente, en su corazón y pueda actuar con sabiduría? Con la paz de Dios. Amados hermanos, en esta narración que hemos leído, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Estaban en un lago. Si nosotros leemos el contexto, vemos al Señor muy ocupado, como siempre, enseñando la palabra de Dios, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y siempre estaba rodeado de multitudes. La Biblia nos dice que el Señor Jesús luego no tenía tiempo ni para comer ni para descansar. Él tenía que buscar la manera. Pero mientras el Señor Jesús trabajaba, amados hermanos, los discípulos estaban viendo todos los días cómo el Señor Jesús sanaba. Escuchaban la enseñanza del Señor Jesús, las explicaciones que Él daba acerca de cómo vivir en el reino de Dios. Ellos eran testigos de eso todos los días. Pero ¿cómo podemos saber nosotros si ellos, acostumbrados ya a lo que el Señor Jesucristo hacía, perdían el interés en eso? Cuando nosotros perdemos el interés, amados hermanos, y aunque estemos aquí en la casa de Dios, usted puede ver a personas entrando y saliendo, viendo su teléfono, contestando mensajes, porque han perdido el interés, tal vez acostumbrados ya a lo que se hace aquí. ¿De qué manera el Señor puede ver? ¿De qué manera el Señor puede saber si nuestra fe, la fe nuestra, está puesta en Él? Amados hermanos, solamente en las pruebas, solamente en las dificultades. La manera en que reaccionamos, las cosas que hacemos, determinan si nuestra fe está puesta en el Señor
o está puesta en nuestras propias fuerzas? ¿Cómo podemos saber si los discípulos iban a actuar de manera correcta delante de Dios o de manera humana? El Señor Jesucristo tiene que buscar las maneras para que sus discípulos puedan saber si su fe está puesta en el Señor. Les dice a sus discípulos: súbanse al barco y pasemos al otro lado. Los discípulos lo hacen, son pescadores, saben perfectamente cómo maniobrar una nave, un barco, y zarpan. El día está bonito, no hay absolutamente nada que pueda dar a conocer que pudiera venir alguna tormenta. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que mientras navegaban, se levantó en el mar, dice, una tempestad de viento tan grande que el agua, estoy parafraseando las dos narraciones que tenemos en San Mateo y San Lucas. Las olas eran tan grandes, dice, que cubrían el barco, se anegaban. Y eso quiere decir que el agua que entraba era mayor que el agua que podían sacar. Se estaban hundiendo. Entonces ellos empezaron a trabajar y empezaron a ver qué hacer. ¿Para qué necesitamos a Jesús si Él no es marinero? Y Él no sabe de barcos. Entonces empiezan a trabajar, ven que ese problema les está rebasando y sienten miedo y piensan que van a morir. Se atemorizan. Dice la historia que no es una tormenta en donde llueve mucho y hay truenos, sino que especifica bien que es una tormenta de viento, en donde el viento se desata de manera intempestiva y puede ser muy peligroso. Esto es lo que estaba sucediendo. Los discípulos nunca se imaginaron que esto iba a suceder. Y como marineros, ellos pensaron, pues, hemos pasado por muchas cosas, seguramente vamos a salir adelante. ¿Quién pensaba en Jesús? Hasta ese momento, nadie. Amados hermanos, ¿cómo empezó su día hoy? ¿Bonito? Usted se levantó, durmió bien sabroso y le dijo a su familia: súbanse al barco porque vamos a ir al templo, de allí vamos a ir a comer, luego vamos a caminar al parque un rato, vamos a tomar un helado y luego ya regresamos a la casa a descansar, ¿verdad? Tenemos el programa bien hecho. No hay nubes en el horizonte. ¿Cómo sabe usted lo que va a suceder dentro de 1 hora, dentro de 2, dentro de 3, mañana? Sin embargo, amados hermanos, vivimos el momento acostumbrados a que todo está bien. Aunque Jesús vaya con nosotros en el barco, porque Jesús iba con ellos, pero hasta ese momento, a pesar de las circunstancias difíciles, ninguno había pensado en él. San Lucas nos dice, amados hermanos, que Jesús y sus discípulos entraron en una barca, todo estaba bien, no había ningún problema, pero de repente
sucedió esto. Es ahí, amados hermanos, cuando se requiere de la fe en Jesús. Sí tenemos fe. Si usted se da cuenta, Jesús no les dice que no tienen fe. Jesús les dice, ¿en dónde está tu fe? Jesús les dice, ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Amados hermanos, estas palabras significan, ¿por qué depositas tu fe en ti mismo, en tus fuerzas? Yo estoy aquí. Pudieron haberme llamado desde el principio. Si ustedes consideran que yo no les puedo ayudar, pues ni modos, sigo durmiendo. ¿Quién puede dormir, amados hermanos, en una situación así? Algunos dicen, no, es que el Señor Jesús estaba haciendo, ¿verdad? Nada más estaba abriendo un poquito los ojos y para ver qué hacían sus discípulos, ¿verdad? Para ver cómo reaccionaban. La Biblia dice que el Señor Jesús estaba durmiendo. Entonces, ¿estaba durmiendo o no estaba durmiendo? ¿Quién puede dormir así? El barco, imagínense. El Señor Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. Los hijos de Dios pueden dormir así, hermanos. Los hijos de Dios pueden dormir así. Por eso el Señor Jesucristo les dice, ¿en dónde está su fe? No les está diciendo que no tienen fe, sino que esa fe que tienen, amados hermanos, la tienen puesta en cualquier otra cosa, menos en Él. Cuando ya no podemos, cuando ya desarrollamos todo en el programa que teníamos para salir del problema, cuando ya se nos acabó el dinero, cuando ya se nos acabaron las fuerzas, amados hermanos, pero si soy cristiano, pero si tengo a Dios, y entonces buscamos a Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Señor Jesucristo para ver si nosotros podemos reaccionar con la fe que Él quiere? No está hablando de tamaño, sino en dónde está nuestra fe. Esa fe pequeñita, dice Él, aunque sea como del tamaño de un grano de mostaza, pero que esté puesta en mí, dice el Señor Jesús. Con eso es suficiente. ¿Cuándo nos damos cuenta que necesitamos a Jesús? ¿Cuando el matrimonio ya está destruido? ¿Cuando los hijos ya se están yendo de la casa? ¿Cuando ya estamos perdiendo el trabajo? Amados hermanos, nuestro día puede empezar muy bien, sin ninguna nube en el horizonte. Nos subimos al barco y podemos empezar a hacer nuestras actividades del día. Pero no sabemos nosotros, porque nuestra mente es finita, nuestro conocimiento es finito, no sabemos qué puede suceder. Entonces, de acuerdo a lo que los discípulos habían escuchado todos los días, de acuerdo a lo que los discípulos habían visto todos los días que hacía el Señor Jesús, no era de esperar que aprovecharan ese tiempo tal vez para estar solos con Él y pedirle tal vez que les enseñara, que les explicara, como en algunas otras ocasiones lo había hecho. Tal vez cuando empezó ese problema, no era momento tal vez de, Señor, está empezando a haber mucho viento, ¿qué hacemos? Desde el principio, cuando ya dos personas ya no quieren ponerse de acuerdo, cuando dos personas se niegan el perdón, empiezan a levantarse las olas, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿A quién acudimos?
¿En dónde? No se trata de qué tamaño es nuestra fe, sino en dónde está nuestra fe. Es lo que dice el Señor Jesús. Muchas veces, amados hermanos, las personas vemos con impotencia, con tristeza, con frustración, con dolor, cómo se va derrumbando nuestra vida matrimonial, nuestro patrimonio, nuestros recursos. Jesús iba con ellos en el barco, ahí estaba. Pero el Señor Jesús estaba durmiendo porque nadie pensó en Él. Cuando pensaron en Él, Él se levantó, Él les ayudó, pero les dijo: ¿en dónde está vuestra fe? Yo sé, amados hermanos, que todos tenemos situaciones y que sabemos también que desde el principio pudimos haber acudido a Él. Cuando ellos lo hicieron, tenemos que ver la manera en que lo hicieron. Ya estaban acabados, sin fuerzas. Imagínese ese cuadro tan violento de una tormenta en el mar. El barco, quién sabe cuánta agua tenía ya adentro. Pero el Señor Jesús se despierta cuando ellos gritan: Maestro, que perecemos. Estas palabras, amados hermanos, significan mucho. Porque no es hablándole a cualquier persona. Hasta ese momento están recordando, hasta ese momento están sabiendo, dándose cuenta que el Señor Jesús todos los días había sanado enfermos, había levantado paralíticos, había levantado muertos, había perdonado pecados. ¿Será que nos podrá ayudar en esto? Entonces la palabra que utilizan es, en San Mateo es Señor, en San Lucas es Maestro, que implica ya un reconocimiento superior. Amados hermanos, Hechos 2:21 nos enseña la palabra de Dios que no serán salvos hasta que invoquen el nombre del Señor. ¿Cómo se acerca usted a Dios? ¿Con qué palabras? ¿Con qué corazón? ¿Con qué entendimiento? Independientemente de en qué momento lo busca. Pero gracias a Dios porque en algún momento el Señor nos permite buscarle. Gracias a Dios por esa oportunidad. Porque el barco todavía no se había destruido. Porque todavía nadie se había muerto. Gracias a Dios los discípulos tuvieron oportunidad de acudir a Él. Algunos dicen: el barco no se iba a hundir, ahí iba el Señor Jesús, ¿cómo se va a hundir? ¿Usted cree que si no busca a Dios su matrimonio no se va a acabar? Sí, se va a acabar. Hay muchas experiencias de eso. Muchos matrimonios destruidos por la falta de buscar a Dios, por la falta de someterse a Dios. Por eso, amados hermanos, el Señor nos enseña que serán salvos solo los que invocan el nombre del Señor, solo los que le reconozcan como Señor. Una vez que le dicen Señor, entonces le piden y le dicen: sálvanos que perecemos. San Lucas 6:46 nos dice que Jesús no salvará a nadie a menos que le reconozcan como el Señor de sus vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús siempre tendrá misericordia de nosotros. El texto, amados hermanos, con el que nos despedimos cada domingo, o el que utiliza un servidor para despedirnos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
ese deseo tan grande del corazón de Dios para bendecir a su pueblo, amados hermanos, implica que ante toda circunstancia el Señor tiene misericordia. El Señor pone sus ojos en sus hijos, esperando, amados hermanos, que lo volteen a ver para decirle: Señor, ayúdanos. Nuestros ojos están en todos lados buscando la solución, esperando que alguien nos ayude, que alguien nos saque del problema. Pero Dios allá nos ve y nos ve, esperando que nuestros ojos se volteen para verlo a Él. Hasta que nos acordamos que tenemos a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Imagínense ustedes el corazón de Dios hablándole a su pueblo, que tal vez no lo merecía, pero Dios no habla de si su pueblo lo merece o no lo merece, sino Dios habla acerca del amor y de la misericordia que tiene hacia su pueblo. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ese es el deseo del corazón de Dios, que usted tenga paz en medio de toda circunstancia, la paz de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús habló con ellos primero y después reprendió al viento y al mar. Amados hermanos, Dios tiene todo poder. Él puede hacer y deshacer. Él truena los dedos y las cosas suceden. Él abre las puertas y nadie las puede cerrar. Él las cierra y nadie las puede abrir. Él es Dios. Si nosotros ponemos nuestra fe en Él, creemos en Él, en sus promesas, en sus palabras, seguramente tendremos el deseo, el anhelo de buscarle siempre ante el asomo de cualquier circunstancia. Apenas levanta su cabeza un problemita, ahí estamos buscando a Dios. Eso es lo que el Señor nos desea y nos enseña en esta mañana. ¿En dónde está su fe? ¿En quién? ¿En qué lugar? ¿En qué persona? ¿En qué recursos? Cuando llegaron a la otra orilla, gracias a Dios, llegaron. Los discípulos, maravillados, vean ustedes, de lo que Jesús había hecho con ellos, tenían o tuvieron hasta ese momento la oportunidad de maravillarse todos los días de lo que Jesús hacía. El Señor Jesús, cada vez que nos reunimos, aquí está su Espíritu Santo obrando milagros. Los discípulos se maravillaron no de lo que Jesús hacía con las demás personas, sino se maravillaron de lo que Jesús hizo en sus propias vidas, en esa circunstancia, en esa experiencia que tuvieron. ¿Usted se maravilla de lo que Jesús hace? Cuando llegaron a la otra orilla y llegaron bien, gracias a Dios, ¿será que los discípulos aprendieron a confiar en Dios? ¿Será que a pesar de cómo salimos de las circunstancias, a pesar de cómo salimos, en qué circunstancias salimos, pero salimos, gracias a Dios, ¿habremos aprendido? Eso es lo que yo quisiera que presentáramos delante de Dios. Les invito a que presentemos delante de Dios. ¿Cree usted haber aprendido a confiar en Dios? ¿Desea usted venir a platicar con el Señor y a decirle: Señor, gracias por enseñarme a confiar en ti? Solo es a través de las pruebas que aprendemos a confiar en Él. ¿Alguien desea venir y decirle: Señor, ayúdame
a aprender a confiar en ti? ¿Habrá alguien que quiera decirle al Señor, perdóname porque no he confiado en ti? El Señor está presente siempre, puede estar con nosotros siempre, al lado nuestro, pero solamente es a través de alguna experiencia por la que el Señor nos permite pasar que nosotros nos damos cuenta si realmente nuestra confianza está en Él. ¿Saben cuál es lo que da a conocer eso? La paz de Dios. La paz de Dios. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias porque no sabemos qué pasará ni siquiera en el minuto siguiente. Así nos hiciste con esas limitaciones. Gracias, Señor. Tal vez si supiéramos el día de nuestra muerte, tal vez de puro susto nos moriríamos antes. Gracias porque tú eres sabio y porque eres perfecto, así como nos hiciste. Pero tú nos enseñas, Padre, que vivamos un día a la vez, buscándote de todo corazón, estando en paz contigo y con las personas, buscando tu rostro, pidiendo tu ayuda, sometiéndonos a ti, Padre, no permitiendo que el enemigo tome control de nosotros, sino sometiéndonos a ti, obedeciéndote a ti. Porque cuando se presente algún problema, alguna dificultad, seguramente rápido acudiremos a ti, Señor. Señor, gracias porque a pesar de que siempre estás cerca de nosotros, en ocasiones ni te volteamos a ver. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Pero tu palabra siempre nos está enseñando. Tú siempre nos estás diciendo, aquí estoy. Voltéame a ver. Yo te quiero ayudar. Voy contigo en esta prueba. Muchas gracias, Señor. Estamos aquí porque te necesitamos, porque te amamos, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos sigas enseñando cómo vivir la vida cristiana con un corazón limpio, con una mente limpia, honrándote a ti, Señor, bendiciendo a nuestros hermanos, a las personas que nos rodean, compartiendo a Jesucristo, esperando en ti. Señor, estamos levantando nuestra mano para recibir de ti, mi Dios, lo que tienes para nosotros hoy. Como dice el salmista, así como la sierva levanta su mano para recibir de su ama, así, Señor, así levantamos nosotros nuestras manos para recibir de ti, Señor, lo que tienes para nosotros hoy. Llénanos de tu paz, llénanos de tu Santo Espíritu. Permítenos vivir los días que nos das en amor cristiano, honrándote a ti, Señor, con nuestras palabras, con nuestros hechos.
pidiéndote ayuda en toda circunstancia, despertándote, Señor, para que estés con nosotros, para que nos enseñes, para que nos bendigas. Señor, gracias. Bendice a tu pueblo, Padre, por favor. Bendice a tu iglesia. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, amados hermanos.